Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Tomando el Control. Vamos con el tema número 26 y el tema de hoy es bondadosas y benignas. ¿Qué es la bondad y qué es la benignidad? Bueno, pues según el diccionario bíblico, la bondad tiene que ver más con el interior. Dice el significado, la inclinación natural de hacer el bien. Pero es más bien algo que surge de dentro. Tiene que ver más bien con la moral, con la misericordia, con los pensamientos inclinados a hacer el bien hacia nuestros semejantes. Tener un propósito bueno hacia los demás. Eso es la bondad. ¿Y qué es la benignidad? Bueno, también en el significado bíblico nos habla más de una actitud compasiva, una actitud generosa, una actitud que es provocada por la bondad. La bondad y la benignidad van de la mano, porque la bondad nos habla de ese sentimiento que tiene una persona inclinada hacia el bien, como les digo, hacia otra persona. Es decir, tiene la intención de hacerle el bien al otro, no tiene la intención de dañarle. Mientras que la benignidad no se queda solo en la intención, sino que la pone en acción. La benignidad ya es como tal el acto de hacer el bien a los demás. Una persona bondadosa siente misericordia hacia otra persona. Y una persona benigna hace misericordia hacia otra persona. Estas dos virtudes van de la mano. Pero como estamos hablando de emociones, de sentimientos, las hemos incluido en este tema porque la bondad es algo que se siente y la benignidad es el resultado de ese sentimiento. Este es el significado, pero la palabra de Dios nos dice varias características o varias cosas prácticas como podemos pues fomentar la bondad, la benignidad y cómo podemos eh, ponerla en práctica de una manera pues más entendible, más sencilla. Pero antes que nada quiero leerles ahí en Proverbios una advertencia. ¿Se acuerdan que les dije que bondad tiene que ver más bien con el carácter moral? Una persona inmoral no tiene nada que ver con la bondad. Y bueno, dice ahí Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Una característica especial de la bondad, pues radica precisamente en no andar proclamando tu propia bondad. Una persona bondadosa reconoce que ese sentimiento de bondad viene directamente de Dios, no de sí mismo, sino de Dios. Pero hay mucha gente que proclama su propia bondad. Me llama la atención que nos dice aquí, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién es el hombre verdaderamente bondadoso? Pues el único que nos enseñó ejemplo de bondad fue nuestro Señor Jesús. Si nosotros estamos diciendo que la bondad viene directamente de Dios, entonces sí podemos encontrar personas bondadosas, claro que sí, pero toda esa bondad viene directamente de Dios. Dice su palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. En la versión Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice así: muchos dicen ser fieles amigos, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Realmente digno de confianza, porque recuerda que la bondad tiene que ver más con lo interior, lo que surge de dentro. Ahora,
La bondad no nace del corazón de una persona, porque en el corazón de una persona hay engaño y hay perversión de todas las personas que existen, porque todos pecamos y todos nos apartamos de Dios. Pero la bondad es una virtud, es parte del fruto del Espíritu Santo que tiene una persona cuando tiene el Espíritu Santo, como nos lo está diciendo Gálatas, ¿no? No se los puse porque ustedes conocen esas citas, pero bueno, eh, hay una cita que me llama la atención, de hecho dos citas que me llaman la atención, porque utilizan la palabra bondad dentro de un tema que pareciera ser que no va, pero sí va, porque la palabra de Dios es perfecta. Veamos, Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces nos está hablando de andar en tinieblas y de tener el fruto del Espíritu Santo, que es en toda bondad. Bueno, justicia y verdad, pero estamos hablando de la bondad hoy. Entonces dice, en otro tiempo ustedes serán tinieblas, mas ahora anden como hijos de luz. Y un hijo de luz tiene bondad, siente bondad. Recuerden que la bondad tiene que ver más con lo que sentimos. Es sentir misericordia, es vivir en moralidad. No como la nueva moralidad que hoy nos quieren presentar, sino como la moralidad es conforme a las normas que vienen en la palabra de Dios. No conforme a las normas humanas o la moral humana, sino conforme a la moral de Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Y luego dice el 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y les decía, uno de los significados, según el diccionario bíblico, es que la bondad tiene que ver con la moral. Y aquí nos está diciendo Efesios 5:11 que una persona bondadosa no participa de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Bueno, podemos enumerar muchísimas. Podemos hablar de adulterio, podemos hablar de mentiras, podemos hablar eh, de fraude, también podemos hablar de cosas que tienen que ver con lo oculto, por ejemplo, podemos hablar de satanismo. Yo no sé en qué medida un cristiano, bueno, sí sé, pero es una expresión, un cristiano puede tolerar estar viendo películas de terror, por ejemplo. Eso es algo que siempre he pensado, ¿qué hace un cristiano viendo películas de terror? ¿De qué hablan todas estas cosas? Es incomprensible. ¿A qué medida? Pues a ninguna, porque son obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzosos aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y hoy en día las redes sociales, la televisión, las pláticas con la demás gente están llenas de ¿qué? De violencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Eso es lo que pasa hoy en día. Muchísima gente mata a otra gente, ahora se manifiestan y nacen sus desbarajustes. ¿Y de qué podemos estar hablando? Pues de todos esos temas. Pero aún es vergonzoso que un cristiano hable de esos temas. Vemos cómo sí se relaciona la bondad con este versículo. Les digo, es tan perfecto. Más bien es que nosotros luego no comprendemos esta relación, pero es tan perfecto. También me encanta, fíjense, Colosenses versículo 3, me fascina cómo el Señor utiliza em, la palabra para enseñarnos. Y ahorita que estamos en esta serie, tal vez antes no lo había yo notado, pero ahora que estamos analizando esta serie y que vamos estudiando emoción por emoción, sentimiento por sentimiento, y que vamos viendo todas estas situaciones, me llama muchísimo la atención
cómo el Señor pone varias emociones en un solo versículo, varios sentimientos, varias cualidades o varios pecados, sentimientos y emociones pecaminosas en el mismo versículo, porque es que son un todo, así como nosotros somos una unidad y así como podemos sentir varias cosas al mismo tiempo, así nos está hablando el Señor, porque esta palabra fue escrita para nosotras, para la humanidad. El Señor escribió esto no para sí mismo, porque Él es la palabra, pero nos dejó escrita la palabra para nosotros, para que tuviéramos acceso a su palabra. Dice Colosenses 3:12, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En la carta a los Efesios nos habló de algo que surge más en el interior. Nos habló de la bondad como algo que tiene que ver más con la misericordia y la moral. Y nos habla de eso que hay en nuestro corazón. Pero Colosenses ya nos habla de algo práctico. Colosenses ya nos habla de poner esa bondad en acción y recordando que esa bondad no viene de mí, sino viene de Dios. Y nos dice que la benignidad debe de ser como una ropa para mí, un vestimento para mí. Porque no puedo salir, o sea, ya tengo la bondad por dentro, pero se me tiene que notar. La gente no nota mis pensamientos o mis sentimientos, pero si me pongo un pantalón de mezclilla, la gente lo nota. Y más si es amarillo, ¿no? Por ejemplo, o si es verde fosforescente. La gente nota tu vestimenta. Lo mismo pasa con la bondad y la benignidad. La gente no puede notar tu bondad porque la bondad está dentro de ti. No como que nace de ti, no, sino que si tú tienes el fruto del Espíritu dentro de tu corazón, ahí también está la bondad. La bondad está dentro de aquel que tiene el fruto del Espíritu Santo. Pero la benignidad, esa se puede notar, porque es el resultado de la bondad. Es poner en práctica esa bondad. En otras palabras, la bondad es querer hacer el bien y la benignidad es hacer el bien. ¿Pueden estas dos estar separadas? No. Si se separan, entonces es una imitación. ¿Puede alguien tener buenos sentimientos y quedarse solamente ahí? Y entonces no concretar nada, no llegar a una acción. O viceversa, perdón. Alguien puede hacer una buena obra, pero con una mala intención. La gente podrá pensar que es una persona benigna o buena, ¿no? Así lo llaman. Ay, qué bueno es. Pero dice la palabra que bueno solo Dios. Pero no, la gente no puede escudriñar en ese corazón, no puede mirar en lo profundo, en el interior de esa persona y ver si realmente tiene buenas intenciones con lo que está haciendo. Entonces, la bondad es algo que está en el corazón, la benignidad es algo que se nota. Y dice el Señor, bueno, qué bueno que tengas buenos sentimientos, pero vístete de benignidad. Se debe de notar. Esa bondad que Dios ya ha puesto en ti se debe de notar en tu exterior. Y entonces el versículo 13 ya nos dice cómo. Sopórtense unos a otros. Eso es una forma de mostrar tu benignidad. Perdónense unos a otros. Una persona que no perdona no puede ser llamada una persona buena. Al contrario, es una persona mala. Pero bueno, vuelvo a repetir, bueno solo Dios. Y si esa persona perdona es porque Dios le ha perdonado primeramente. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo le perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Ya ven otra vez que se les note el amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Quise terminar hasta el versículo 15, porque la última frase me llamó la atención. Me puse a pensar, ¿cómo será una persona malagradecida? Si estamos hablando de bondad y benignidad, no tiene bondad y por lo tanto no tiene benignidad.
Veámoslo así. Dijimos que la bondad es lo que hay en el interior y tiene que ver más bien con un sentimiento, más bien con una intención de hacer el bien al otro y más bien con moral. ¿Cómo sería una persona malagradecida? Pues no tiene sentimientos inclinados hacia el bien, sino hacia el mal. Esa persona malagradecida recibe bien y regresa mal. Eso está muy mal. Eso es totalmente diabólico. Pensémoslo así. Satanás recibió todo lo mejor. Dice que todo lo mejor estuvo en el día de su creación. No porque Dios le diera solo lo mejor a él, sino que Dios lo hizo bien, lo hizo perfecto y le puso cosas buenas. ¿Y él cómo lo regresó? Él lo regresó con maldad, con perversión. No solamente se depravó a sí mismo, sino que depravó a otros y sigue depravando. Ahora, eso es en el interior. En el exterior, ¿cómo sería una persona malagradecida? Podría ser que tú le acogiste en tu casa y terminó robándote. Podría ser que tú le ofreciste tu amistad y terminó hablando mal de ti. Por ejemplo, son ejemplos. Esa es una persona malagradecida. Pero ahora no estamos para examinar a los otros. Estamos para examinarnos a nosotros mismos. Les recuerdo lo que dice Proverbios 26. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién la hallará? Y como dice la otra versión, muchos dicen ser fieles amigos, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? No se trata de que proclamemos ser buenos, sino se trata realmente de ser personas confiables, primeramente para Dios. Para Dios. Debemos de ser agradecidas con Dios. Permitamos que Dios ponga esos buenos sentimientos en nuestro corazón y pidámosle ayuda para hacerlo porque les repito, Dios pone el querer como el hacer. Así que toda la buena voluntad, como dice también, viene de Dios, no de nosotros. No proclamemos nuestra propia bondad, sino seamos confiables para Dios. Eso también tiene que ver con nuestra familia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mejor que ellos? ¿Cuántas veces nos hacemos las buenas de la historia? Pero ¿quién conoce realmente lo que hay en tu interior? ¿Cuántas discusiones has provocado tú? Y aún así pensamos que nosotras somos las buenas. En ninguna manera. Tengamos mucho cuidado de andar pensando cosas que no son. La bondad, recuerden, es eso que está dentro de ti, la benignidad es ponerlo en acción. Seamos cuidadosas, hermanas. Y realmente busquemos cultivar estas virtudes, parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro diario caminar con Cristo. Que Dios les bendiga, hermanas.